usar, ¿sí? Realmente donde tienen que ustedes entrar es a trabajo de clase. Y en trabajo de clase ustedes ya encuentran aquí casuística, dan clic sobre casuística y vemos que hay dos personas que ya subieron su tarea, ¿sí? A pesar de que esta tarea, el plazo es el 10 de julio hasta las 23 horas, ¿sí? Sin embargo, hay gente que ya está empezando a subir sus tareas. Mira, aquí está Manuel Alfonso Vargas y Pilín León, ya subieron sus tareas, ¿sí? Hoy ya podemos ver que subieron, ahí les estoy mostrando, ya lo subieron como les indiqué en PDF, ella subió una paginita o él subió una paginita, está perfecto, ¿sí? Concreta la tarea, ¿sí? A veces, como dice el tema, menos es más, entonces sí, eh, ahí ya está la tarea subida. Bueno, entonces, ahí pueden ir viendo ustedes quienes van subiendo sus tareas. Que solo quería mostrarles así rápidamente para que vieran pues que ya están en la tarea de subir sus trabajos. ¿Todos recibirían la lectura? Me imagino que sí. Marcelita, tú recibiste la lectura, está completo el material, Sí, pudiste señor, revisar. todo O- está perfecto. Ok, y las instrucciones están claras. Ok. Si alguien no tiene la instrucción clara, es importante que se comunique conmigo por el interno. Diga, Miguel, no entendí esta parte aquí, cómo tengo que hacerlo para que no haya dificultades después. ¿Sí? Que ustedes me digan, tengo claro suficientemente lo que tengo que hacer, ¿vale? Están las fechas, ¿sí? Dice que van a tener una evaluación sobre esa lectura, entonces es una evaluación que yo la abro el sábado, este sábado, creo que es un sábado, abro a la lectura temprano y eso tiene un horario de cerrada, ¿sí? De cierre, eso tiene un horario de cierre. Sencillamente ustedes tienen el tiempo para, y pueden trabajar la evaluación con la lectura en la mano, ¿no? O sea, no, sí, como es un ejemplo de comprensión de lectura, lo que interesa es que ustedes lean muy bien, tengan muy claro y, y resuelvan el cuestionario. Son unas 10 preguntas sobre la lectura, muy sencillas, muy claras, pero yo les aviso con tiempo cuándo, en qué momento se subo el link y cuánto tiempo tienen para la evaluación, que es como desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa es importante que tengamos? Ah, bueno, es importante para quienes están llegando también. Si usted va a fallar a una clase por X o Y razón, tiene que mandar excusa, ¿sí? O sea, yo esas excusas las envío a la universidad, pero eso no quiere decir que todas las excusas se validen, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que solamente que quienes se quieran certificar con el 80% de su asistencia, la universidad les va a certificar, ¿sí? O sea, las fallas son muy poquitas, las que ustedes, 20% no es nada, casi que de 2 horas a la semana, de 2 horas a la semana, tienen como 2 fallas más o menos. Eh, entonces, sí es importante que ustedes tengan claro eso, ¿no es cierto? Si nos vamos a certificar, entonces debemos tener una asistencia del 80% a nuestras clases. Solamente nos reunimos martes y viernes, hora y media. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo es justo para el tema que desarrollamos, para el ejercicio, para lo que haya que hacer, es justo el tiempo, ¿no? Aprovechamos muy bien esa hora y media, ¿sí? Para las preguntas de ustedes, para trabajar el tema con ustedes. Entonces, eso quería pues como recordarles, ¿no? Que es importante el tema, la asistencia es supremamente clave, ¿sí? Y animarlos mucho a quienes tienen, sobre todo a quienes tienen problemas de conectividad, que tengan un poco de paciencia, porque a veces yo sé que ustedes se estresan con esto de que cada rato se cae el internet, no hay estabilidad, sí, pero pues eso depende de la región, de la situación, del clima, de muchos factores, ¿sí? Entonces también, pero sin embargo ustedes tienen sus grabaciones, lo cual no significa que entonces como me mandan las grabaciones no asisto a clase, no. No, las grabaciones es para reforzar, las grabaciones para recordar, las grabaciones para que profundicen, ya sobre todo aquellos que ya tienen problemas extremos de conectividad, sí, pues a ellos les sirve muchísimo, pero la idea es que estemos conectados eh, martes y viernes. Son 2 días nomás, hora y media, y estamos siendo muy concretos con todo. Bueno, eh, recuerden, siempre lleguen y inmediatamente registren su asistencia. Si no encuentran el link, lo pueden pedir a Marcelita
Marcelita, no encuentro el link y ella con mucho gusto les envía el link para que ustedes se puedan registrar. Sí, ese es un tema que lo pide la universidad, entonces yo envío estos reportes. Ya envié el de junio, ahorita seguramente nos estamos empezando el mes de julio, entonces muy, muy juicioso. La asistencia este mes de junio estuvo muy buena. Sí, estuvimos más de 200 personas, 220 conectadas, 230, 250 en algún día. Entonces hemos estado muy, muy juiciosos. Entonces, por favor, que sigamos como con ese trabajo. Y ya si hay una cosa, algo extremo, pues enviamos la excusa. ¿Sí? Y siempre deben enviarla al correo de la Escuela de la Caridad. ¿Sí? No me la envíen al chat porque al WhatsApp porque allí no es válida una excusa. Tiene que ser siempre desde un correo porque es formalizar. ¿Sí? Solo se formaliza a través de un correo las excusas. Bueno, y importante explicar porque la dificultad que se tiene. Que nos quede claro cuál es la dificultad que hay para, para no poder ingresar a la clase. ¿Listos? Muy bien, no olviden los que están llegando en este momento, registrar su asistencia. Ya tenemos en el chat, van ustedes directamente al chat y allí encuentran el link para registrar su asistencia. De igual forma, las personas no olviden ir a participantes y allí sobre su nombre pueden dar clic y pueden renombrarse, o sea, escribir sus nombres y apellidos completos. Todavía nos siguen apareciendo un número larguísimo, no sé de quién será. Es importante que ustedes escriban su nombre y apellido, nombre y apellido, nombre y apellido. Siempre es mejor que se renombren por cualquier cosa que haya dificultad con el link de la asistencia. Ahí nos queda, por ejemplo, aquí hay una persona que se llama Carlos. Carlos qué, Vianey qué, Rodríguez, Rojas, Enríquez, Rodríguez. ¿Cuál es el apellido? Sí, por favor, es importante. Nombre y apellido. Sí. Bueno, muy bien, les damos una cordial bienvenida en esta noche a nuestra sesión de este día, viernes 2 de julio del 2021. Estamos iniciando mes de julio, estamos inaugurando mes, entonces invitarlos pues a que estemos atentos, a que aprovechemos al máximo este espacio de nuestra clase. Como les decía, como profesores no les podemos dar todo, les damos las claves para la lectura, les damos las claves para que ustedes se acerquen
y sigan profundizando a través de las lecturas, como hemos recomendado, del compendio de la doctrina social de la Iglesia y de los documentos que van recomendando los profesores en cada clase. Bueno, entonces les damos una cordial bienvenida. En esta noche los va a acompañar Rosita. Entonces, bienvenida Rosita en esta noche. Muy buenas noches para todos. No enciende mi cámara ya. Muy buenas noches para todos y todas. Eh, es para mí pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy acompañándoles con un tema a continuación pues ya el itinerario que llevamos sobre la aproximación a la doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y es el método pastoral, que es el que de alguna manera da vida y que le ha dado pues como un método, una estructura a la composición del magisterio, de la doctrina, y que es un método que debería ser un método muy cotidiano. Yo lo enuncié la vez pasada de la importancia de no dejar de seguir haciendo como a manera de catequesis de adultos el crecimiento en la fe con un discernimiento permanente de la realidad a la luz de toda la riqueza del Evangelio, pero también del Magisterio. Hoy vamos a tener esa experiencia, vamos a hacer un ejercicio práctico después de unas breves diapositivas que les voy a compartir, pero la idea es que podamos hacer un ejercicio de apropiación en el que ustedes ya se sientan como parte de lo que es esa dinámica de la iglesia de estar haciendo, digamos, la apropiación de las luces que el Evangelio tiene, la riqueza del mensaje para poder justamente iluminar nuestra vida y desde ahí darnos criterio, darnos capacidad de posicionarnos no pasivamente, sino por el contrario, de manera determinantemente transformadora en la realidad en la que estamos insertos. Entonces va a ser un día interesante. Agradezco a todos los que hoy están con nosotros, ya vamos por 181 personas y les reitero, pues nos encomendamos al Espíritu Santo que nos asista en esta sesión para que pues también con su asistencia podamos apropiar la riqueza que hay detrás de este método y sobre todo para que la podamos identificar como una herramienta que no es exclusiva de los papas para escribir encíclicas, no es exclusiva de los obispos para escribir sus documentos pastorales, es de propiedad de la iglesia y por lo tanto es una herramienta que la podemos apropiar en la cotidianidad. Y eso es un poco lo que realmente queremos llegar. Entonces, les invito pues a que de verdad nos encomendemos al Espíritu Santo y a su asistencia con una oracioncita que siempre me gusta compartir de San Juan Pablo II para pedir justamente la asistencia al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo y lo que debemos callar, cómo debemos actuar, cómo debemos trabajar para la gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era Como en en un el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, hoy nuestro tema es justamente el del método de la doctrina social de la Iglesia. El famoso ver, juzgar, actuar, que estoy muy segura que muchos de ustedes ya han tenido alguna vez referencia, alguna vez seguramente en asambleas parroquiales, en asambleas de pastoral, lo habrán escuchado, el famoso ver, juzgar, actuar, que es el método de discernimiento, digamos, encarnar la forma en la que la iglesia comprende la importancia de encarnar en la historia los valores del evangelio y que es el método que le da estructura a lo que es la doctrina social de la iglesia.
Entonces es el método de la doctrina, pero también debería ser el método de discernimiento cristiano. Y así quiero que realmente así se los voy a proponer el día de hoy como ejercicios cotidianos que podemos ir aplicando realmente para frente a esos momentos en los que nos encontramos en un dilema o en una disyuntiva, que no sabemos cuál es el camino a tomar, no sabemos cómo posicionarnos frente a ciertas realidades y a veces nos confunden tantas miradas que hay en los medios de comunicación, entre la academia, y como que nos quedamos pasmados, pero ¿qué? Como que a veces nos sentimos arrastrados por las ideas de otros o por ideologías, pero como que a veces nos surge la pregunta, pero bueno, ¿y cómo debería ser el actuar de un cristiano en medio de esta realidad? Y hace 8 días Miguel Ricardo nos proponía un dilema moral, es decir, sí, ¿cuál es el actuar natural, digamos, de una madre o de un padre de familia? ¿Cuál es el actuar del deber ser que le impone una responsabilidad laboral y una responsabilidad ética? Pero ¿cuál sería el proceder, digamos, al modo del evangelio, el proceder de un cristiano? Ese es un poco lo que de alguna manera nos puede regalar el apropiarnos de un método como el método pastoral. Entonces, hoy les voy a compartir justamente, y como les digo, mi idea es un poco, muy brevemente, en unos minutos, hacer el recorrido y la explicación de en qué consiste el método, cuáles son los pasos que tiene, y luego nos vamos a hacer un ejercicio muy concreto, práctico, en pequeños grupos para intentar hacer una apropiación. Y que ustedes le vean, saboreen un poco la utilidad. Quienes ya lo conocen, que estoy segurísima que muchos ya lo conocen y lo han aplicado, pero muchas otras personas que están apenas como aproximándose a toda esta riqueza de la doctrina social, pues que descubran, digamos, como la riqueza que tiene el método y cuánto le puede aportar incluso para la toma de decisiones en la vida cotidiana. Entonces es ahí donde buscamos un poco llegar el día de hoy con el tema del método pastoral de la doctrina social de la Iglesia. Para empezar, vamos a arrancar con un poco de historia. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Rosita. Ok. Este método tiene su origen en una propuesta pastoral de la Juventud Obrera Cristiana, famoso JOC. Y era pues como la forma en que ellos encontraron para hacer constantemente ese ejercicio de revisión de vida y que realmente lo que buscaba era, primero, pues no quedarse al margen de esas realidades. Estamos hablando más o menos de principios del siglo XX, donde los jóvenes o la juventud obrera cristiana pues estaba inmersa en medio de una situación también cambiante en términos de las condiciones de vida para los trabajadores y digamos, lo que se estaba entendiendo de los cambios que en la sociedad se vivían con la configuración de algunos escenarios de aberrantes situaciones de injusticia social. Y frente a eso, una manera de interpelarse, porque no podía seguir pues como un cristianismo, digamos, solamente para el escenario ritual, el escenario celebrativo, y luego como que en esas situaciones de la realidad no había nada que se conectara entre la forma en que estábamos profesando la fe y luego lo que estaba aconteciendo en la vida social de la comunidad. Entonces, allí Joseph Cardin, él de alguna manera lo que intenta con este método de revisión de vida es proponerle a las juventudes obreras cristianas precisamente cómo ir encarnando los valores del evangelio en esas realidades y desde allí llevarlos a ser ciertamente agentes de cambio, agentes de transformación, porque esa conversión de la que hablamos no puede ser solamente una conversión personal, sino que tiene que llegar a ser una conversión de la humanidad. Hoy en día, digamos, ese método se mantiene y sigue siendo pues como una propuesta de la Juventud Obrera Cristiana y cada vez se ha ido ampliando, pero la Iglesia en América Latina adopta el método también como una forma de proponer, digamos, de manera muy rigurosa o más bien metódica
lo adopta como una manera de hacer sus ejercicios también de revisión de la realidad, de análisis de la realidad, y a partir de esto construir como algunas directrices para el pueblo creyente, algunas líneas de acción para el pueblo creyente que luego la iglesia tenga como instrumento para poder actuar dentro de la realidad. Entonces, de alguna manera, digamos que esto fue un método que tiene ese origen y que luego se ha ido como llevando a otros escenarios y adoptando como un método de la Iglesia Católica para justamente estar haciendo toda este discernimiento de cómo llevar los valores del Evangelio a la transformación de la realidad desde dichos valores. Vamos a ir un poco más allá. En el documento de Aparecida, hay en el número 36 un reconocimiento muy importante que a mi juicio le ha permitido a la iglesia entender también que la realidad es cada vez más compleja y que hacer una aproximación a la realidad para iluminar y ofrecer, digamos, alternativas de acción como iglesia, que no es solamente para el mundo católico, es decir, la finalidad del magisterio no es solamente orientar y dar luces al mundo católico, sino casi siempre los documentos dicen, y para hombres y mujeres de buena voluntad, es decir, para toda la humanidad, aquellos que quieran dejarse digamos, iluminar por estos valores y desde ahí encontrar herramientas para actuar y ubicarse dentro de la realidad, pero el reconocimiento de que eso se tiene que hacer con una actitud de humildad. Y por una sencilla razón. En el número 36, el documento de Aparecida dice claramente, mirar la realidad exige una actitud de humildad. Necesitamos saber que la realidad es más grande y compleja que las simplificaciones con las que solíamos verla en el pasado, no demasiado lejano, y que en muchos casos introdujeron conflictos en la sociedad, dejando heridas que aún no logran cicatrizar. Es decir, en Aparecida, los señores obispos, dentro de toda esa interpelación que hacen de la realidad tan compleja en América Latina, hacían un discernimiento que me pareció muy interesante y que tiene mucho sentido para las realidades en las que hoy nos enfrentamos. La realidad no es una cosa lineal, no es una cosa que la podamos abordar desde una única perspectiva. La realidad es compleja, tiene muchas aristas, muchas formas de abordarse, y el problema es que cuando nos quedamos con una sola mirada de la realidad, corremos siempre el riesgo de reducir a eso, a lo que yo alcanzo a ver de la realidad, y por eso tenemos que abrirnos a la posibilidad de ver esa realidad, pero verla con ojos contemplativos, es decir, con la capacidad y con mucha humildad de reconocer que esa realidad puede ser muy superior incluso a mi alcance, a lo que yo tengo capacidad de ver, y por eso mismo necesita la apertura de escuchar, de contrastar mi visión de la realidad con la de otros, y por esa misma razón, siempre conscientes de que no somos los únicos dueños de toda la comprensión de la realidad. Por eso, dentro de las fuentes del magisterio, en las sesiones anteriores veíamos que se alimenta de la tradición, de las disciplinas sociales, porque hay otras lecturas de la realidad de las que también, digamos, la doctrina se enriquece. Eso es humildad, es reconocer que no solo nosotros tenemos y no tenemos toda la capacidad para hacer todas las lecturas, las disciplinas sociales le han ido aportando a la humanidad unas claves de lectura de lo que somos, de las formas en que nos hemos organizado para funcionar, qué hace funcional a una sociedad y qué la hace disfuncional en su sistema de vida, en sus modelos de desarrollo. Y eso, pues, en la iglesia meramente desde su mirada, digamos, desde el evangelio, pues no tiene la capacidad de, y no puede creerse con la capacidad de leerlo todo, interpretarlo todo y comprenderlo todo, sino entrar en diálogo con esas otras disciplinas precisamente
con esa humildad, porque somos conscientes que el mayor riesgo es para transformar la realidad es de reducir la realidad. También lo advierte el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando dice el riesgo que tenemos de creer que la realidad es solo como nosotros la vemos, es justamente caer en esas ideas cerradas que nos vuelven o fundamentalistas o nos vuelven incluso, nos convertimos como en una ideología. Y entonces ahí estamos siempre con el inminente riesgo de reducir, y claramente en el documento de Aparecida lo que nos están llamando la atención los señores obispos es, ya en el pasado hemos tenido experiencias dolorosas donde como iglesia hemos sido reduccionistas al momento de intentar interpretar una realidad para juzgarla, y ese reduccionismo han introducido heridas que todavía hoy duelen, que todavía hoy nos están cobrando. Y recuerden que estamos recibiendo noticias de todas las latitudes del mundo y toda la cantidad de cosas que nos están interpelando como iglesia frente a nuestros procederes del pasado, que están desatando con razón o sin razón, pero están desatando, pues por supuesto, reacciones incluso violentas, el caso de Canadá, por ejemplo, y donde justamente le están pues interpelando a la iglesia como que una institución que se supone defiende la vida, ahora está implicada pues desde esas lecturas en este tipo de circunstancias, digamos que a los ojos de la humanidad pueden ser interpretados pues como genocidios completos. Y eso justamente nos tiene que llevar a preguntarnos, es decir, ¿realmente todas las veces que actuamos como iglesia estamos actuando con criterio cristiano? ¿O no será que muchas veces creemos estar interpretando el criterio cristiano, pero nos estamos dejando llevar por nuestras propias inclinaciones, a veces por nuestros propios enojos, y desde ahí creemos que el actuar es cristiano? Todo eso precisamente es producto de una profunda necesidad de entender que si de verdad queremos ser congruentes, coherentes entre la fe y la vida, necesitamos mediar esas dos realidades por el discernimiento. Y eso es lo que busca justamente el método pastoral de la doctrina social de la iglesia. Entonces, como yo les decía en una de las sesiones anteriores, lo que buscamos es que la doctrina se vuelva no una cosa que yo me aprendo y recito. Eso no es lo que buscamos. Es una riqueza, ¿sí?, encarnada en la historia del Evangelio, que nos da luces, que nos brinda a los cristianos criterios de juicio, que nos dan la posibilidad de desarrollar la capacidad de ver de manera crítica la realidad y poder desde ahí discernir, ¿sí? Siempre teniendo conciencia de que somos libres en la elección que tomemos, pero poder discernir cuál debe ser el proceder cristiano. Si yo me digo discípulo de Jesús, es porque sigo a Jesús, y ese seguimiento de Jesús es configurar mi forma de actuar ante la historia con lo que sería la forma de actuar de Jesús en la historia. Entonces, es como prolongar, digamos, la acción transformadora de Jesús en la humanidad a partir de lo que es el mensaje de la buena nueva, que es el amor que transforma, el amor que dinamiza, el amor que da vida. No puede ser usado el nombre del amor, del Dios que es amor, para tomar la vida de otros, para justificar la muerte de algunos, porque nos resultan incómodos, porque nos parecen que son el mal, porque nos parecen que son un demonio, y entonces en nombre de Dios hay que eliminar. Recuerden que eso está cargada también la historia, y por la que también hemos y seguimos siendo cuestionados fuertemente en algunos escenarios, sobre todo en el ámbito de la política, en el ámbito de la paz, el tema de la paz y la violencia, porque muchas veces también la fe se ha utilizado para justificar formas de violencia. Todo eso nos lleva a decir, definitivamente necesitamos muchísimo más discernimiento para que nuestro actuar realmente sea un actuar cristiano, y que nuestro actuar
devele, comunique, testimonie el Evangelio, incluso en esos lugares donde no podemos verbalizar el Evangelio, es decir, en esos lugares donde no es tan fácil anunciarlo con la boca, digamos, con el mensaje, el Evangelio, por lo menos testimonial, deberíamos tener la posibilidad de hacerlo, pero ¿cómo hacerlo sin esa capacidad de discernir para hacerlo de manera fiel a los valores del Evangelio? El ver, juzgar, actuar, que es el método pastoral, es la metodología adoptada por la doctrina social de la Iglesia, que refleja un modelo de trabajo y que está basado, filosóficamente hablando, en el enfoque inductivo, es decir, que nos permite pasar de una realidad, empieza en una realidad, empieza en una situación concreta, ¿sí? Luego se pone en sintonía, digamos, con los valores del Evangelio y qué piensa, digamos, qué piensa el Dios amor de esta realidad, y por lo tanto, cómo nosotros podemos, a partir de ese discernimiento, juzgar la realidad para encontrar los elementos a ser transformados. Entonces surge como una metodología para orientar la acción transformadora de los cristianos en su ambiente. Fíjense que no dice de la iglesia, no dice de la pastoral, dice claramente de los cristianos. Por eso yo insisto mucho en que cada bautizado debe asumir este método como un método de vida, es decir, de discernimiento cristiano para el actuar en nuestra vida, en los escenarios familiar, escolar, laboral, en los escenarios donde cada uno se desempeña. Y por eso poder superar ese divorcio o dicotomía entre la fe y la vida. Hoy se puede decir que debe ser parte de un estilo de vida y una espiritualidad que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la historia, la actitud permanente, digamos, del cristiano a una conversión continua, personal y sobre todo a un compromiso vital para la transformación de la realidad, pero no la transformación de lo que a mí me parece que tiene que ser transformado y como yo quisiera que fuera transformado porque me conviene, sino, digamos que en esa transformación, en lo que debe ser transformado, por supuesto, pasado por ese filtro, por ese colador, porque la palabra discernir viene como de ahí, de una cernidera, de poder, entre todo lo que hay, poder cernir qué es lo que realmente clama conversión y desde ahí cómo debe darse esa conversión. Entonces, el compromiso por la transformación de la realidad, es decir, ser agentes levadura, agentes de cambio en una realidad que clama conversión. Se trata de un análisis desde la mirada pastoral, es decir, uno puede leer, ver y la realidad la puede ver uno desde distintas lentes. ¿Sí? Si uno se pone lentes azules, el panorama es el mismo, pero lo ve de distinto color. Si uno se pone lentes rojas, el panorama sigue siendo el mismo, pero uno lo ve con otro color. Digamos que en este caso, el método lo que nos permite es como ponernos la lente cristiana para poder decir, veo esta realidad y la juzgo como se debe, es decir, como se juzgaría a la luz del Evangelio. Y desde ahí poder entonces entender cómo procede el actuar cristiano dentro de la realidad. El método tiene que apropiarse como una herramienta de discernimiento personal, pero también comunitario. Hagámonos esta pregunta en los grupos a los que pertenecemos. ¿Realmente es juicioso, es riguroso el ejercicio permanente de discernimiento? Tal vez en lo personal incluso sea un poco más, digamos, menos común. Tal vez en algunos movimientos apostólicos se insiste mucho en la necesidad de estar haciendo discernimiento personal. Hay incluso espiritualidades que proponen ejercicios para estar acompañando al ser humano, a la persona que está creciendo y cultivando la fe desde una espiritualidad, pues herramientas y métodos de discernimiento también. Pero hay, digamos, en los grupos, por ejemplo, en los grupos parroquiales, ¿con qué frecuencia hacemos discernimiento pastoral? Es decir, ¿qué es lo que determina? Yo he visto muchas veces en los ejercicios que hacen
para formular planes pastorales en la parroquia o en las diócesis. A veces es un solo ejercicio al año como previo, como un momento previo a la elaboración del plan pastoral. Y muchas veces ese ejercicio de discernimiento se queda más en el ver que en lo demás, porque el ejercicio del ver como el análisis de la realidad se reduce a un momento para identificar una lista de problemas, pero no hay discernimiento en el escenario propio de pasar esa realidad por el filtro del evangelio y decir de esto, ¿qué nos interpela a nosotros como cristianos? ¿Qué nos exige conversión a nosotros? Y cómo nosotros, dando testimonio de nuestra conversión, podemos contribuir a la transformación de esa realidad. Creo que ahí está justamente, digamos, como la riqueza del método, como no es absoluto, no es el único que hay muchas maneras, pero yo quiero insistir mucho en eso. Es una herramienta sencilla que puede ser muy útil tanto en el ejercicio personal y cotidiano como en los equipos pastorales, en los agentes de pastoral. Muchas veces afrontamos una realidad con una visión muy reduccionista y eso determina el tipo de acción. La forma en la que nosotros nos aproximamos a una realidad dice mucho de la forma en que la trabajamos. A veces nos cuestionan otros en que nos quedamos en una pastoral social asistencialista. A veces se nos quejan de que la pastoral social en la parroquia a veces se ha reducido en recoger mercados para los pobres. Y entonces se pone la canasta en las Eucaristías y la gente lleva una cosita, una libra de arroz, y luego el comité pastoral de la parroquia recoge eso, arma los mercaditos y le lleva a los pobres. Y se queda en una cosa meramente asistencia. Dice, a eso se ha reducido la pastoral. ¿A qué creen que se pueda deber eso? Precisamente a una falla de discernimiento. ¿Por qué? Porque nos está costando entender que la realidad de nuestros hermanos necesitados es más que llenar el estómago, es más que la necesidad de llenar el estómago. Esa es una parte. Es posible que lo estén necesitando, pero es mucho más probable que detrás de esa necesidad haya una gran hambre de justicia. Y eso implica que ahí requiere una labor mucho de más largo plazo de la iglesia. Es decir, que mientras calma el hambre, está acompañando y promoviendo a esas personas para que salgan de su condición de pobreza, para que lleguen a un escenario de condiciones de vida más dignas y que puedan vivir según su dignidad. Pero eso implica, pues por supuesto, capacitarse, implica organizarse, encontrar en la solidaridad y la participación en las decisiones que les afectan como unas formas. Eso ya ha sido discernido de alguna manera también en el magisterio, por eso han ido apareciendo una serie de conceptos o digamos de principios de la doctrina que nos van precisamente alimentando la posibilidad de hacer este discernimiento en nuestros ambientes pastorales. Entonces, por ejemplo, el concepto de promoción humana es justamente un principio de la doctrina social de la iglesia, pero fue construido producto de un discernimiento, es decir, no podemos quedarnos solamente en una caridad asistencial, tenemos que vivir, impulsar, animar una caridad transformadora que sea capaz de acompañar al ser humano de esta situación, digamos, de vida tan limitada a unas condiciones de vida digna. Y eso pasa porque tome conciencia de su dignidad, que se valore, pero que también valore la dignidad en los otros, que descubra que trabajando con otros, aunque sean pobres como él y necesitados como él, pueden sumar y trabajar juntos por el bien común y organizarse y capacitarse para participar de aquellas decisiones y estructuras que a veces son las que los mantienen sumergidos en la pobreza y desde ahí transformar trabajando en generar condiciones. Fíjense que todo esto es una reflexión. El concepto a secas de promoción humana puede no decirnos mucho, pero cuando ya hacemos el ejercicio de sumergirnos ahí, nos damos cuenta que hay toda una riqueza elaborada, producto de que eso es producto de un discernimiento que ya han hecho nuestros pastores. Entonces,
cuando nosotros nos metemos a estudiar doctrina social de la iglesia, nosotros vamos a ver más o menos este método a lo largo del documento. Vamos a ver que empiezan, ya sea un documento pontificio, es decir, de un papa, o sea, un documento de una conferencia episcopal o de la conferencia latinoamericana, sea el, digamos, del nivel que sea, en el documento siempre empiezan con esta línea que ustedes ven ahí, empiezan aproximándose a una realidad, ese ver, planteando ahí todo lo que se ve en la realidad. Después, ayudado, insisto, con algunas riquezas también de las disciplinas sociales, de la tradición, de la antropología, de la sociología, de la economía, de la psicología, elementos para ayudar a comprender esa realidad, que luego es sometida, digamos, al juicio de acuerdo a los valores del evangelio, y entonces al final viene el discernimiento. Esto nos tiene que interpelar a nosotros, nos tiene que cuestionar, nos pide conversión como iglesia, nos pide conversión como cristianos, pero también nos invita a no quedarnos solo con esa conversión individual, sino que nos lanza a actuar ya para transformar. Y entonces al final hay todas unas líneas, invitamos a, hay que hacer, recomendamos, es como el actuar, cómo podemos actuar para enfrentar, digamos, esta problemática desde una lente, desde una postura, desde un criterio cristiano. Entonces, eso es justamente el método. Son tres pasos que los podemos descomponer, porque cada vez, insisto, Aparecida hace una invitación a que el hecho de que aquí lo planteamos en tres momentos o tres pasos, no significa que es ver la realidad así como la perciben mis ojos y pare de contar. Es más complejo que eso. Entonces, cada uno de los tres pasos se ha ido también enriqueciendo y cada vez más podemos ir reconociendo como que hay nuevos elementos ahí. Entonces, ¿qué es lo que contiene el ver? Digamos, es el primer momento que nos permite tomar conciencia de la realidad, ¿sí? Es partir de los hechos concretos de la vida cotidiana para no caer en reduccionismo, suposiciones ni abstracciones, y buscar sobre todo causas en los conflictos que generan y consecuencias que pueden prever para el futuro. De hecho que hay métodos que incorporan pasos, ¿sí? Yo doy aquí tres que son muy comunes, es decir, que son elementos que ayudan a ese ver, porque no es un ver superficial, es un ver más complejo. Primero, un ver contemplativo, es decir, hacer consciente que estamos ante una realidad, pero aún en medio de esa realidad, para volver otra vez a esa actitud de humildad, perdón, de testigos de esperanza, contemplar en esa realidad y tener la capacidad de que por problemática que sea, ahí está Dios actuando. Esa mirada contemplativa implica no ver solamente los pobres, lo que los ha hecho pobres y lo terrible de ser pobre. Es también tener la capacidad de que en medio de la pobreza tienen una profunda resiliencia, en ellos hay una apertura para aquello trascendente. Es poder ver esa otra parte que no es perceptible tan fácilmente a los sentidos. Por eso es tan importante lo contemplativo, es decir, tener la capacidad de abrirnos y reconocer que aún en medio de situaciones problemáticas y dolorosas, también Dios está ahí presente y actuando. Porque eso de alguna manera nos libera, primero, de la carga de creer que estamos allí para ser los mesías que tenemos la responsabilidad de cambiar el mundo y hacerlo todo. Y entender que el que es transformador, el que es creador de nuevas realidades, está presente y nosotros en su nombre y con él tenemos la posibilidad de entrar, de sumergirnos en esa realidad y desde ahí testimoniar justamente su mensaje, sus valores para poder, digamos, recrear la historia, ¿sí? Ser colaboradores de la transformación de la historia. No es nuestra responsabilidad. Recuerden, somos ministros, no mesías. No somos el mesías, no somos el arquitecto de la obra, somos obreros. Esa mirada contemplativa nos ayuda mucho a entrar con la actitud adecuada, una actitud de esperanza, porque cuando entramos con una actitud desesperanzadora, donde solo vamos a ver lo negativo,
Entonces, eso es lo que vamos a entender, que el profetismo es solamente denunciar lo malo y todo es malo, pero no tenemos la capacidad de encontrar por dónde de lo bueno que hay podemos arrancar para empezar un proceso de transformación. ¿Sí? En palabras del cardenal Rubel, cuando decía, cuidado con que nos convirtamos en lugar de testigos de esperanza, nos convirtamos en profetas de calamidades. No estoy diciendo con eso que es malo el profetismo absolutamente necesario, pero es el que es capaz de ver luces y sombras dentro de la realidad. Y desde las luces es capaz de acoger, contener, sostener en la esperanza y generar un dinamismo transformador. Y por eso la mirada contemplativa es fundamental. Escuchar al nivel de la conciencia esas otras miradas de la realidad, porque no somos los únicos que tenemos la capacidad de leer la realidad y también dejarnos interpelar por ella. Es decir, escuchar eso que es inaudible, escuchar esas otras posturas. Recuerden que el Papa Francisco nos viene insistiendo mucho. Si nos quedamos hablando entre los mismos, y eso es uno de los enormes problemas que hoy tenemos, la dificultad para hablar con los que piensan distinto. ¿Y por qué no abrirse a la posibilidad de que ese que piensa distinto me interpele? Eso también es una posibilidad y cabe dentro del paso del ver la realidad. Escuchar también es ver la realidad. Entonces, es poder justamente abrir la conciencia y dejarse interpelar por esa realidad, pero no solo la realidad que nosotros vemos, sino lo que otros ven y cómo la ven. Y luego, un elemento que es imprescindible, vernos como parte de esa realidad, asumirnos corresponsable de ella y hacernos cargo de esas luces y de esas sombras. ¿Qué significa esto? Es el antídoto que necesita la humanidad para acabar con él. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero es que cada vez que lo escucho me indigna un poquito y se me revuelve el estómago. Es el antídoto fariseico y digamos esa actitud fariseica e hipócrita de los buenos somos más. Porque el bendito problema que tenemos es justamente hemos adquirido una manía de leer la realidad entre dos polos, los buenos y los malos. Y por supuesto, como yo no mato a nadie, como yo no robo, como yo estoy en el lado de los buenos. Entonces, cuando yo voy a hacer un ejercicio de ver la realidad, lo que se me ocurre es que yo estoy ahí y soy de los buenos. Entonces, veo la realidad para encontrar quién es el malo, a quién es que debo señalar, quién es el, y así liberarme de la necesidad de convertirme yo, porque estoy viendo de mí hacia afuera, es decir, es la realidad que va de aquí para allá, no va de aquí para adentro, sino de aquí para allá. Y en ese sentido, el otro es el que tiene que convertirse. Y claro, siempre el cambio tiene que venir de afuera y por eso no cambiamos, porque no empieza conmigo. Fíjense que es una manera, eso es en el método ignaciano, eso se llama las tretas del maligno, del mal espíritu. Y es hacernos creer justamente eso, que nosotros, que el cambio tiene que estar por fuera de nosotros, porque es que yo no soy de la parte de los malos, yo no soy de los que están matando. Entonces, como yo no soy, soy de la gente de bien, soy de los buenos de la historia, entonces los que tienen que transformarse siempre son los demás. Cuando aquí lo que nos dice es, realmente ese ver también significa verme, yo qué tengo que ver con eso. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, hacer un discernimiento sobre el tema de la corrupción. A ver, honesta y sinceramente, interpelémonos. ¿Qué de las prácticas cotidianas que hemos aprendido con o sin culpa? No se trata de eso. Para eso no hacemos discernimiento. Se trata claramente de establecer, de vernos con responsabilidad dentro de una realidad que hemos ido construyendo y hemos permitido que se construya. Y entonces tener la capacidad de abrirme a la oportunidad de reconocer, sí, claro, yo puedo ver ahora que hay congresistas corruptos, que los políticos son ladrones y entonces es que terrible la corrupción de este país, porque eso es lo que nos tiene en estas condiciones y ahora mire toda esta situación, ¿cómo así que 50 billones de pesos al año se pierden por corrupción? Sí, ¿y de qué manera yo soy parte de esa corrupción? Ah, por equivocación llegó el subsidio de familias no sé qué y yo aparecí, pero yo estoy ganándome 2 salarios mínimos y estoy, pero no, pues no importa, si yo lo devuelvo, eso otros se lo roban.
Yo puedo ser parte de la corrupción a través de prácticas corruptas y no estoy siendo plenamente consciente de eso. Y lo hemos oído ya muchísimas veces. Entonces, si a mí me dan la posibilidad de saltarme la fila porque el cajero es mi amigo, entonces yo aprovecho la influencia. Eso mismo es lo que en el escenario de la política ocurre con el clientelismo, ocurre con todo ese tráfico de influencias, precisamente ese tipo de patrones que yo puedo tener en mi forma de comportar y a veces inconscientemente aprendido, legitimado en el sistema, que es lo peor de todo, y lo validamos, lo legitimamos, lo racionalizamos, le damos rostro de bueno, le cambiamos hasta el nombre para que parezca positivo. Entonces, lo que es ser, digamos, fraudulentos en los negocios, entonces es que es supremamente hábil. Ese es el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. Y entonces el niño que es ventajoso, que le roba a los demás niños su refrigerio, este niño sí que es avispado. Y así es como vamos legitimando prácticas que a la larga, cuando crecemos y llegamos a estos otros escenarios, pues es lo que constituye una realidad de corrupción, de robos, de injusticia y que nos tiene en los escenarios de pecado social en los que nos encontramos. Entonces, en este ver es importante no solamente ver hacia afuera y ver con la pretensión de ubicar lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, sino realmente tener la capacidad de ver la amplitud de la realidad entre toda esa cantidad de tonalidades y que el hecho de ser de una u otra idea, de una u otra creencia, no necesariamente eso es lo bueno y lo malo, porque así históricamente se ha leído, porque eso es lo que ha degenerado nuestras realidades en realidades de exclusión, de marginación, de estigmatización, y que hoy se cuenta en muertos precisamente por la estigmatización. Entonces, con mucha naturaleza, nos habla una persona de un territorio, esa zona caliente, estos son de tal o tal inclinación ideológica, estos vienen marcados por tal. Inmediatamente esa percepción nuestra de la realidad empieza a moverse por allá, pero son subjetividades, son imaginarios sociales, no es eso parte del ver. Lo que el método está diciendo es, veámonos como parte de la realidad que necesita ser transformada y empecemos por ver yo cómo soy parte de esa realidad que quiero juzgar. Eso es fundamental. Entonces, fíjense que el ver no es un ver tan simple, es mucho más que eso. Vamos al segundo momento, que es el juzgar la realidad. Se trata de tomar esa realidad que hemos identificado, que hemos tratado de comprender, que hemos alimentado con la mirada, con otras miradas, con otras voces, para poder entender y que nos hemos dejado cuestionar e interpelar y nos hemos visto dentro de esa realidad para entender que yo también soy parte de esa realidad. El juzgar es el momento en el que aplicamos la lente del Evangelio para ver a través de los valores del Evangelio o los principios de la doctrina social de la Iglesia, que ya han sido una, digamos, una forma histórica en la que la Iglesia va generando criterios de procedimiento cristiano en la vida social. Entonces, el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y de la Iglesia, para descubrir lo que les impide o les ayuda a las personas a alcanzar una libertad integral, a fin a que lleguen a vivir como hermanos y a construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Digamos, juzgar es el poder discernir, justamente el poder entender qué es. Fíjense que no se trata de juzgar quién es el bueno y quién es el malo, sino que dentro de estas relaciones entre los hermanos se convierten en relaciones disfuncionales. ¿Qué es lo que está haciendo disfuncional? La forma de relacionarnos como seres humanos, como familias, como organizaciones, como comunidades, como instituciones, que nos hace disfuncionales, es decir, que no estamos fluyendo para que sea posible la vida según el proyecto de Dios. Que podamos convivir como hermanos
y donde realmente el bienestar sea una búsqueda de todos para todos y no el querer que todos trabajen para el bien de unos pocos. Y eso realmente es justamente lo que nos permite el aplicar, digamos, los criterios, los valores del Evangelio y los principios de la doctrina para poder decir esto no está bien, no es conforme, necesita ser transformado y poder desde allí identificar cuáles son esos desafíos que a nosotros como iglesia o como cristianos nos implica, ¿sí? Nos comprometen, ¿sí? Realmente a convertir en lo personal y en lo comunitario. Eso implica iluminar la realidad desde los valores del Evangelio y la riqueza luminosa del magisterio, apoyados también en las disciplinas sociales desde la mirada de la fe y la esperanza y la caridad, comprender los signos de los tiempos, que nos exigen análisis de latencias y tendencias, que nos permitan identificar allí cuáles son los gritos, los clamores de conversión y discernir la realidad que nos, la responsabilidad que nos atañe desde la evangelización o la vida según el evangelio para ubicarnos delante de la realidad y definir criterios para actuar en ella, es decir, cómo deberíamos actuar como cristianos. Y entonces viene el último momento que es el actuar. Y es el momento donde ya tenemos que decantar. Okay, ya hemos visto una realidad que es, digamos, tiene luces, tiene sombras. Y dentro de esas sombras, ¿qué es lo que a la luz del Evangelio y de la doctrina claman conversión? Y a partir de ese clamor de conversión, ¿qué debo actuar en mi propia vida para que eso empiece a cambiar desde dentro, desde mi persona, pero también en el actuar social? Es decir, ¿cómo podemos actuar para que esto pare, para que esto se transforme? Y entonces viene toda digamos, como el compromiso de la acción transformadora del cristiano. Este actuar es el que ya nos permite aterrizar. Nos podemos quedar en unos discernimientos abstractos, elevados y decir que es que según el Evangelio y luego hacer un poco de palabras y se quedan en un documento que luego no llevan a nada, sino que realmente ese actuar tiene que ser la posibilidad de concretar, ¿sí? Procesos de transformación de la realidad para que esa realidad cada vez sea más coherente con el proyecto de humanidad, ¿sí? Que Dios tiene, con el proyecto salvífico de Dios para la humanidad. Actuar para transformar. No importa, porque muchas veces también creemos que entonces es poder configurar un libreto en el que yo soy el que tiene el control de la transformación. Pues la realidad es dinámica y es evolutiva. Entonces a veces creemos que la realidad es lineal, entonces yo diseño un proceso de transformación o un proceso pastoral para cambiar esta realidad. Y a veces surgen cosas nuevas o surgen cosas que no pudimos prever, como que vuelve a aparecer una crisis y entonces decimos, no, esto no sirve, esto no funciona, nos agotamos o claudicamos en el intento. Es ser conscientes de que la realidad es dinámica, es evolutiva y que tiene tiempos, que tiene ritmos, y yo vuelvo a poner el ejemplo del proceso de liberación del pueblo de Israel en el Éxodo, ¿sí? ¿Cuántos años el pueblo caminó y divagó en el desierto? Pero más allá de la ruta adecuada, si fue la más adecuada, lo que podríamos decir es que 40 años fueron los necesarios para que el pueblo de Dios experimentara, ¿sí? Esa pedagogía salvífica que Dios quería revelarles. Y por eso es fundamental que nosotros entendamos que no podemos pretender que un proceso de transformación, porque no es nuestro, vuelvo y reitero, es la diferencia entre ser obreros y ser el arquitecto, entre ser ministro y ser Mesías. Nosotros no somos los que vamos a cambiar el mundo en su totalidad. Nosotros podremos hacer una parte pequeñita, pero hacerlo bien significa estar siempre conectado con estos valores del Evangelio y aunque se nos cambie el libreto, no claudicar y tener la capacidad de seguir siendo agente de cambio en la realidad. La realidad toma sus formas
nos va trayendo sorpresas, a veces positivas, a veces no tanto, pero siempre teniendo justamente la capacidad de estar discerniendo que ese dinamismo de la realidad exige un constante discernimiento. Es decir, yo no lo hago para elaborar un plan y no volvimos a hacer discernimiento hasta dentro de un año que vamos a elaborar el siguiente plan. El discernimiento tiene que ser una actitud permanente del cristiano y de la iglesia. Ese transformar tiene que llevarnos precisamente, como lo plantea Evangelii Nunciandi y lo dije la vez pasada, ¿no? A hacer transformaciones actitudinales de nuestras formas de pensamiento, criterios de juicio y de nuestros comportamientos como cristianos. Es decir, discernir qué debe cambiar en nuestra persona, en las relaciones, en la forma en que nos comunicamos, en los patrones en que construimos relaciones. Por ejemplo, estamos hablando de la violencia y la problemática de la violencia y la violencia que ejerce la fuerza pública y la que ejerce los civiles que están armados y aquellos que están haciendo desmanes y no sé qué tal. La violencia, la violencia. Pensemos un poco en los patrones relacionales que tenemos en lo más cotidiano, en nuestro círculo más chiquitico, la familia. ¿Qué de nuestras formas de construir patrones relacionales validan y legitiman el uso de la violencia? ¿Cuál es la forma en la que nosotros estamos educando a nuestros hijos para establecer relaciones? Sí, cada vez es más científicamente comprobado que lo que hace feliz al ser humano no ni las riquezas, ni los títulos, ni el poder que pueda concentrar. La verdad que lo que hace a un ser humano feliz es su sistema de relaciones sano. Así es que si queremos dejar una verdadera herencia para nuestras familias es cómo construimos relaciones sanas. Pensemos cuánto venimos marcados nosotros de aprendizajes por la cultura, por la educación, por los patrones aprendidos en nuestras familias que exigen conversión. ¿Cuánto de nuestra forma de establecer relaciones en nuestra familia legitiman la violencia? Y luego estamos preocupados, cuestionando por qué el mundo es tan violento. ¿Cómo somos capaces nosotros de establecer relaciones colaborativas? ¿Qué tan capaces somos de darle manejo positivo a los conflictos? Conflictos va a haber siempre donde haya coexistencia humana. Pero ¿cómo somos capaces de darle un manejo positivo a esos conflictos sin acudir al uso de la fuerza? Sin apelar al uso del poder, de los recursos o de la autoridad precisamente para imponer una solución, porque es como, y luego nos extrañamos porque llega un niño inmaduro por allá a un alto cargo público y entonces se le da por decir el tal paro no existe, o se le da por decir es que aquí el que manda soy yo y me voy a hacer sentir y entonces voy a hacer esta política o voy a hacer lo otro. Pues eso se ve reflejado. ¿Y dónde se incuba? En esos aprendizajes que el ser humano va haciendo desde esos pequeños escenarios donde se aprende las relaciones en la familia, después en la escuela, pero fundamentalmente allí en la familia. Luego también en esa parte, en las estructuras, es decir, en las organizaciones de las que hacemos parte, el grupo apostólico, en la pastoral social, en donde estamos, en las instituciones, hay cosas que tienen que ser convertidas a la luz y podemos discernir elementos para acompañar a las estructuras a un proceso de conversión. Claro que sí, y es posible. Y en Pastoral Social Nacional hemos hecho muchos ejercicios con experiencias muy concretas donde vemos que sí es posible, pero que es más posible transformar instituciones caminando con ellas que en pie de lucha contra ellas muchas veces. Claro, eso todo requiere de un discernimiento para poder entender qué es lo que realmente se puede convertir por lo menos a nuestro alcance. Y luego en ese ámbito estructural, que son los procesos de transformación que toman mucho más tiempo, los modelos de vida. Hay algunos más cercanos como los marcos normativos en los que podemos insistir. Miren, por ejemplo, el Santo Padre viene diciendo, ¿cómo es posible que estamos pues tratando de generar formas reactivas? Entonces tomamos posición contra los sistemas educativos que están queriendo
legitimar unas formas de no sé qué, contradictorias, le quitan la autoridad a los padres. Siempre somos reactivos y lo que el Papa nos está diciendo es no es así. Con toda la riqueza que tenemos en el magisterio, ¿dónde está una propuesta? Entonces, si no es así, ¿cuál es la alternativa que tenemos nosotros como iglesia para proponerle a la sociedad? Ahí está gestando el Pacto Mundial por la Educación. Ajá. Construyan alternativa en lugar de solo rancharse en el no y movilizarse en el no, no así, no así, no así, punto, porque lo dice la iglesia y punto. No, lo que nos está diciendo es cuál es la alternativa. Fíjense que el discernimiento no tiene que llevar solamente a decir esto es lo bueno, esto es lo malo, esto tiene que desaparecer, esto tiene que ser erradicado, esto se tiene que eliminar. No es para eso el juicio, la realidad. Es para encontrar alternativas y proponerle a la humanidad otras formas. Es ahí donde está un poco digamos, como el desafío de ese actuar. No es un actuar para decirle a todos los demás que hagan, sino primero nosotros, miren por dónde empieza, por lo personal, y poder llegar recuerden el texto, no es posible una humanidad nueva si antes no hacemos hombres nuevos. Es decir, la humanidad se renueva desde la renovación personal. Y entonces así, en comprendiendo así, el método pastoral lo que tiene como propósito es darnos esa visión mucho más amplia, mucho más integral, pero sobre todo la capacidad y el criterio para poder entender que empieza como cambio desde nuestra propia conversión. Eso es, eh, fíjense que, digamos, la realidad tiene como tres abordajes, un abordaje proximal, un abordaje intermedio y un abordaje estructural. El proximal es el que se queda solo viendo cosas, digamos, lo fenomenológico, lo que es perceptible, esa realidad que solo se percibe a través de los sentidos. Eso es lo fenomenológico, pero eso solamente nos muestra manifestaciones de problemas, no necesariamente las causas de los problemas, las raíces de los problemas. Si nosotros solo nos quedamos viendo lo fenomenológico, pues lo que vamos a hacer es una iglesia bombera que solamente está reaccionando, que es un poco lo que el Papa nos viene diciendo justamente. No es suficiente con denunciar las extractivas, tenemos que hacer una conversión frente a la forma en que entendemos la casa común. Y fíjense que viene hablando de ¿sí? La ecoteología, es decir, el ser humano tiene que transformar su comprensión de la casa común y desde ahí entender que la conversión, si queremos parar este desastre al que estamos llevando al planeta, tenemos que empezar por esa conversión personal frente a la casa común. Y entonces, lo que él nos está diciendo justamente es, no es suficiente con pretender resolver con pañitos de agua tibia y reaccionar. Lo que nos está diciendo es hay que ir a las causas estructurales. Lo que hay de fondo es un sistema extractivista, pero que no son solo las multinacionales. Nosotros tenemos comportamientos colonialistas, extractivistas, pues porque los hemos aprendido, los hemos legitimado con la cultura y la conversión empieza por ahí. Luego viene un nivel intermedio, que es el que explica de alguna manera estos fenómenos a través de unos actores y unas relaciones que están ahí. Su disfuncionalidad es la que deja ver estos síntomas proximales. Pero hay unas raíces estructurales que es la transformación realmente tiene que llegar allá. Es decir, la visión transformadora que pretende darnos el método pastoral es poder escudriñar las causas estructurales del mal y desde ahí entender cómo la conversión tiene que ir hasta lo más profundo de las raíces del pecado social y transformar justamente eso. Por eso no puede seguir siendo miradas superficiales, fenomenológicas, y por eso el desafío es grande. Entonces, claro, empezamos por lo más pequeño. Vamos a ir un poco en el tiempo que nos resta a hacer un ejercicio en grupos. ¿Y qué vamos a buscar? ¿Sí? Miren, una cosa muy puntual. Yo no les pido que por favor vayan a entrar a hacer disertación sobre problemas estructurales como la pobreza, como vamos a una situación cotidiana particular, algo que pasa muy concretamente hoy en las familias o en los entornos pastorales,
una situación. Se van a tratar de poner de acuerdo entre ustedes en una situación y tratar de aplicar el método ver, juzgar, actuar de manera sencilla, no tan compleja, porque no vamos a pensar en lo más estructural. Este tiempo no nos da para eso, pero sí van a tratar de ustedes de identificar. Primero, pues se presentan entre el pequeño grupito de personas que hay, definen quién hace la moderación, quién toma las notas, y luego escogen esa situación puntual y van a tratar de seguir el método ver, juzgar, actuar. Para el ver, recuerden, aquí están las pautas, luces y sombras. No solo hay que ver lo negativo. ¿Cómo vemos a Dios y su reino presente en esta situación o realidad? Y cómo esta realidad nos interpela a quienes nos decimos discípulos de Jesús. Digamos, ese ver, por lo menos con esas dos preguntas orientadoras. Luego, en el juzgar, vamos a hacerlo de una manera también muy sencilla. Vamos a identificar desde lo que recordamos de textos bíblicos, de citas bíblicas, o si tienen a la mano, pues por supuesto apelamos a buscar un texto bíblico o una cita que nos dé una luz frente a cómo actuaría Jesús en un escenario parecido al que nosotros estamos identificando. Y a partir de ahí, poder identificar qué desafíos nos presenta el Evangelio a los cristianos y a la iglesia para transformar. Es decir, ¿a qué nos está desafiando? ¿Sí? El Evangelio a qué nos está desafiando a partir de esa cita bíblica que nos acordamos o que ubicamos en el internet o con la Biblia que tengan ustedes ahí a la mano. Y por último, después de eso, poder intentar llegar hasta una exigencia, es decir, ¿qué me compromete a actuar? A mí como persona, ¿a qué me compromete para ser agente de cambio de esa realidad? Es decir, ¿qué puedo empezar a hacer yo ya mismo como cristiano, como discípulo de Jesús, para transformar esa realidad? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, Diego, vamos a pasar a grupos, recuerden, no muy grandes, ojalá de 4, máximo 5 personas, para que puedan hacer este pequeño ejercicio. Adelante. ¿Es posible, Miguel Ricardo, que tomemos el pantallazo y se los pasemos por el chat? Sí, Rosita, o si quiere regálame la presentación y yo se las envío al grupo de WhatsApp. Bueno, Perfecto, perfecto. de una vez la tienen ellos ahí la presentación y ya. Y Yo se las hago llegar al grupo, a los grupos de WhatsApp. perfecto, ya. Ok, Ya. Rosita. Diego, Diego. ok, voy a mandarlos yo. Tengo el anfitrión, entonces lo puedo hacer. Ah, perfecto. Exacto, van a quedar grupos de 5, ya, ahí de 4 a 5 personas. Bien, se fueron. Recuerden que ahí les va a llegar un aviso, sencillamente es decir entrar, y ahí van entrando ustedes a las salas. Listo, Rosita, regálame la presentación, entonces yo se Ya, las envío, con eso ellos tienen las... ya te la paso. Ok, Miguel Ricardo, ok. ya te lo paso.
Mira a ver si esa es la que está completa. Por favor, antes de enviarla. Sí, sí, yo reviso. Descargas. Que no logro ver. Ay, ay, ay. Sí, 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 ¿Sí? sí. No, no, esta es la misma que yo te... Ah, bueno, sí. No, sí, ¿Sí es? sí, sí es. Ok. Sí, sí es la que tú pusiste cosa. Acá están los talleres de grupo. Sí, listo, sí, acá está. Arreglamos porque es que la letra está muy grande. Entonces, ya. Yo la arreglo y ya las envío. Bueno, las envío a ellos. Ok. Como- Entonces, Hay esto- todavía bastante gente que no. sí, no está bien. Entonces ya se los voy a Pero enviar. digo que hay bastante gente que no se ha ido a Que la no se ha sesión. ido. Ay, Sí. Dios santo. Yo no sé si es que no saben. Julio.